Hola chicos, en este video vamos a continuar con el tema de los esfuerzos. Y bueno, el esfuerzo que vimos en clases era el esfuerzo normal. Y vimos algunas propiedades que deben de tener los cuerpos para poder aplicar las fórmulas que vamos a ver. Estas propiedades o características son que pues, la carga debe ser aplicada en el centroide de la sección transversal, que se debe de tratar de un material isotrópico y que aparte pues tiene que ser prismático, ¿sale? ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que isotrópico es un material que tiene las mismas propiedades en las dos direcciones. Prismático, pues que vamos a tener la misma sección transversal al inicio y al final del elemento. Y finalmente, la carga aplicada en el centroide es que, bueno, si yo trazo aquí dos ejes en la sección transversal, pues la carga debe estar aplicada exactamente en la intersección de estos dos ejes. Y también vimos que la fórmula del esfuerzo unitario, o del esfuerzo normal en este caso, es igual a la carga aplicada dividida entre el área de afectación. Para el esfuerzo normal, esta área se trata del área de la sección transversal, esta que estoy aquí rellenando de verde. Y como ustedes pueden observar, esta área es perpendicular a la aplicación de la carga, ¿correcto? Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque vamos a continuar hablando sobre otros tipos de esfuerzos y lo que los va a diferenciar es el área que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos el esfuerzo cortante y este ocurre cuando el cuerpo se desliza o se rompe una parte con otra, ¿de acuerdo? Bueno, en la imagen de aquí arriba tenemos un elemento que está sometido a una carga de compresión. Entonces aquí podemos ver que esta parte superior se desliza en esta dirección y esta parte inferior se desliza hacia la derecha. De estas dos placas, ¿cuál es el área susceptible de deslizarse? Pues es esta área que tenemos aquí. Y como pueden observar, a comparación del esfuerzo anterior, pues ahora el área es paralela a la aplicación de la carga, ¿sale? Y el esfuerzo se calcula exactamente de la misma manera. Carga aplicada entre el área de estudio. Y el otro tipo de esfuerzo que vamos a estar viendo es el esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento es un tipo de esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a estar aplicando una carga y el área que vamos a analizar pues va a ser perpendicular a la carga aplicada. Este esfuerzo de aplastamiento ocurre cuando hay contacto entre dos superficies. Y como pueden observar aquí en esta imagen, pues tenemos este bloque de madera que está en contacto con este bloque de concreto. Entonces, en esta zona es en donde nosotros tendríamos nuestro esfuerzo de aplastamiento, pero a su vez el concreto está en contacto con el suelo y entonces aquí estaríamos identificando esta zona de acá, pues sería el área para el aplastamiento entre el concreto y el suelo. Bueno, ¿y cómo calculamos este esfuerzo? Pues nuevamente con la fórmula del esfuerzo unitario. Carga aplicada sobre el área, ¿correcto? Bueno, esos son tres tipos de esfuerzos y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver cómo se aplicarían estos esfuerzos en conexiones. Lo que tenemos aquí es una conexión de dos placas mediante un perno. La primera imagen, esta de acá, es una vista en planta. Eso significa que nosotros estamos viendo la conexión desde arriba. Y esta imagen de acá es un corte. Y este corte pues está en esta dirección, ¿sale? Hagan de cuenta que partimos esta conexión a la mitad y esto es lo que estamos viendo. Esta línea corresponde con esta línea corresponde con esta de acá, esta aquí
y esta aquí, ¿sale? Entonces esas son las vistas en planta y en corte de la conexión. Tenemos 2 placas y un perno y podemos ver pues que la conexión se encuentra en equilibrio porque tenemos una fuerza P aplicada hacia la izquierda y una de la misma magnitud hacia la derecha. Ahora, ¿cómo obtenemos el esfuerzo normal en esta conexión? Ya quedamos que el esfuerzo normal lo vamos a obtener utilizando el área de la sección transversal, esta que está aquí, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que en esta imagen, en esa sección transversal, tenemos el orificio del perno. Entonces, la única área que nosotros podemos utilizar es esta de acá. ¿Sale? Esa es la única área que nosotros podríamos considerar. ¿Por qué? Porque pues todo esto que está aquí está hueco. Bueno, entonces el esfuerzo unitario es igual a carga sobre área y para determinar el esfuerzo normal aquí en una conexión tendríamos que dividir la carga aplicada entre el área de la sección transversal, pero restándole el área proyectada del orificio del perno, ¿sale? ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, considerando que el ancho de la placa es A y el espesor es, bueno, aquí dice T, pues para obtener el área sería el ancho menos el diámetro del perno multiplicado por el espesor de la placa, que es T. Esa sería nuestra fórmula para encontrar el esfuerzo normal en esta conexión. Luego, ¿cómo obtendríamos el esfuerzo cortante? Bueno, quedamos que se genera esfuerzo cortante cuando el cuerpo tiende a deslizarse una parte con otra o a cortarse, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cuál es la zona que se va a deslizar? Pues es esta de acá, ¿sale? Ahora, la placa superior y la placa inferior están unidas por este perno. Entonces, en realidad, lo que puede fallar por cortante, pues va a ser este perno de acá, ¿sale? Esa es mi área de falla. Y si yo considero que este perno es circular, entonces nuestra conexión se puede romper por aquí. ¿Y cómo voy a calcular ese esfuerzo? Nuevamente carga aplicada sobre área y lo que estamos definiendo pues es el área que tenemos que estudiar. En este caso es el área de un círculo y tendríamos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y finalmente, ¿cómo tendríamos el esfuerzo de aplastamiento? Bueno, quedamos que el esfuerzo de aplastamiento se genera cuando 2 cuerpos están en contacto. Y aquí el aplastamiento que estaríamos analizando sería el contacto entre el perno y la placa, que es esta imagen de acá. Pero ¿qué pasa? Bueno, si nosotros queremos calcular ese esfuerzo, si nosotros queremos saber el esfuerzo que se genera por la carga aplicada del perno a la placa, nosotros tendríamos que analizar esta superficie curva. Y bueno, calcular ese tipo de esfuerzos es un poco más complicado que lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a considerar el área proyectada del agujero del perno, ¿sale? Que es esta que acabo de poner en anaranjado. Entonces, para el aplastamiento nos quedaría nuevamente carga sobre área. Y el área, ¿cómo la definiríamos? Pues el diámetro del perno que multiplica al espesor de la placa. Esa sería el área proyectada, ¿sale? Bueno, y para que esto quede un poquito más claro, pues vamos a realizar un ejercicio. Vamos a calcular primero vamos a leer el enunciado, ¿no? ¿Qué nos dice? Para la siguiente conexión, calcular los 3 tipos de esfuerzos considerando una carga de 5 toneladas, un ancho de placa de 15 centímetros y pernos de media pulgada.
obtener los resultados en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, aquí nos están dando diferentes tipos de unidades, ¿no? Sistema métrico, sistema inglés. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hablamos de elementos metálicos, o de varillas, o de pernos, o de tornillos, la verdad es que estamos muy acostumbrados a utilizar esos términos en pulgadas. Ya últimamente también se están utilizando mucho en milímetros, ¿no? Pero bueno, depende de cada quien. Pero aquí nos están pidiendo el resultado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo tenemos nuestra conexión. Recuerden que la primera imagen es una imagen en planta y estamos viendo la conexión desde arriba. Ya tenemos la carga en kilogramos, que corresponde a 5.000 hacia la izquierda y 5.000 hacia la derecha, y podemos ver que nuestra conexión pues va a tener 2 pernos. Y en el corte podemos ver que la conexión está formada por 3 placas, una placa superior, una placa intermedia y una placa inferior, y que estas placas tienen diferentes espesores. La superior tiene un espesor de 0.63 centímetros, que corresponde a 1/4 de pulgada, y la placa intermedia tiene un espesor de 1.9 centímetros, que corresponde a 3/4 de pulgada, ¿sale? Bueno, entonces vamos a calcular primero el esfuerzo normal. Y recuerden que lo único que tenemos que hacer pues es identificar cuál es el área que va a estar fallando, o el área en el que queremos dividir la carga aplicada. Bueno, antes de continuar, algo que no les mencioné. En el ejercicio pasado, bueno, en la imagen pasada teníamos una carga P hacia la izquierda y una carga P hacia la derecha. Y ahí no había ningún problema porque solamente eran 2 placas. Pero en esta conexión pues vamos a tener 3 placas. ¿Y eso qué significa? Bueno, esta conexión pues obviamente nos indica que el elemento a lo mejor puede continuar un poquito más hacia acá. Y aquí tenemos pues 2 elementos de este lado, ¿sale? Entonces tenemos un elemento hacia la izquierda, por así decirlo, y tenemos 2 elementos hacia la derecha. Ahora, en la imagen de acá arriba vemos 5.000 kilogramos y 5.000 kilogramos para que nuestra conexión esté en equilibrio. Entonces, si del lado izquierdo solamente tenemos un elemento, pues los 5.000 kilogramos se van a ir a ese elemento. Pero si del lado derecho tenemos 2, pues entonces los 5.000 kilogramos se tienen que repartir. Se tienen que repartir entre estos 2 elementos, ¿sale? Y de esa manera, pues mantenemos el equilibrio. Bueno, voy a borrar esto para que no nos estorbe tanto, y ahora sí vamos a empezar a calcular los esfuerzos. Ahora, esfuerzo es igual a carga sobre área, pero ¿qué pasa? Pues tenemos 2 cargas diferentes y vamos a tener 2 áreas diferentes, ¿verdad? Porque aquí tenemos un espesor de placa y aquí tenemos otro espesor de placa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos los 2 esfuerzos que se generan. Primero, para la placa superior, ¿cómo nos quedaría? El esfuerzo es igual a 2.500 kilogramos que se dividen entre el área. Si yo hago un corte aquí, que es la zona que nosotros estamos analizando, y estamos analizando la placa superior, pues lo que vamos a ver es esta dimensión sería el ancho de la placa, y aquí tenemos el espesor, ¿sale? Pero en esta sección transversal, pues recuerden que tenemos 2 orificios, porque vamos a tener 2 pernos. Entonces, el área real que vamos a estar analizando es esta. Ahí se movió. Es esta, más esta, más esta. ¿Y cómo nos queda? ¿Cómo obtenemos eso? Pues al ancho total de la placa, que son 15 centímetros, le voy a restar el diámetro del perno.
El perno es de media pulgada, entonces le voy a restar 1.27, pero lo multiplico por 2, ¿por qué? Porque tenemos 2 pernos, ¿sale? Y todo esto lo voy a multiplicar por el espesor de la placa, que la placa superior tiene un espesor de 0.63 centímetros. Y el esfuerzo nos queda de 318.47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, eso es el esfuerzo que se está generando acá arriba. Bueno, en la placa de arriba, ¿sale? Ahora, el esfuerzo que se genera en la placa inferior pues va a ser el mismo que este de acá arriba, ¿sale? 318.47. Pero hay que calcular el nuevo esfuerzo con la placa intermedia. Y nos queda que el esfuerzo es igual a la carga aplicada, que en este caso son los 5.000 kilogramos, y eso lo vamos a dividir entre el área. Si yo hago un corte ahora en esta placa de acá, lo que yo voy a ver pues es exactamente esto mismo de acá. Lo único que va a variar es el espesor. Entonces sería nuevamente 15 centímetros menos 1.27 por 2 y todo eso que multiplica a 1.9. Y finalmente este esfuerzo nos quedaría de 211.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, esas son las dos respuestas, 318 y 211. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues nos tenemos que quedar con el esfuerzo crítico, y en este caso el esfuerzo crítico pues es el valor mayor, es el valor máximo que va a estar soportando la placa. Entonces, si la placa falla a tensión, pues va a fallar en estas placas de acá, ¿no? En las placas extremas. Si el esfuerzo menor me hubiera dado en la placa central, pues entonces estaría fallando aquí, ¿sale? Pero bueno, no fue nuestro caso. Si falla por tensión, o sea, si falla por tensión, nuestra placa se rompería, nuestra conexión se rompería por los extremos. Bueno, ese es el esfuerzo normal. Ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante. Recuerden que en esta conexión pues tenemos las 3 placas y vamos a identificar cuáles son las zonas susceptibles de deslizarse. Que bueno, si lo vemos así en corte es muy sencillo identificar que esto y esto es lo que se puede separar, ¿sale? Entonces quedamos que, o sea, aunque estén unidas en toda esa zona, la unión real pues es únicamente por el perno, ¿sale? Y esto que está aquí es lo que puede fallar. Entonces, para el esfuerzo cortante, ¿qué pasa? ¿Cómo aplicamos la fórmula? Esfuerzo es igual a carga sobre área. La carga aplicada, tenemos 2.500 y tenemos 5.000. ¿Cómo lo analizamos? Pues igual hay que analizar las dos placas para ver qué es lo que está pasando. Si analizamos la placa superior, esta placa superior solamente tiene contacto con la placa intermedia. ¿Y eso qué significa? Pues que solamente vamos a tener esta superficie de falla, por así decirlo. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos 2.500 entre el área. ¿Cómo obtenemos el área? Pues va a ser el área del círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero como tenemos 2 pernos, lo vamos a multiplicar por 2. Y este esfuerzo, ¿cuánto nos da? 246.69 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Bueno, y ahora vamos a analizar esta placa intermedia. ¿Qué pasa aquí? Pues que esta placa intermedia, aparte de tener contacto con la placa superior, pues también tiene contacto con la placa inferior. Y eso significa que en lugar de tener una superficie, vamos a tener 2 superficies de falla.
Esa es la única diferencia. Bueno, no, y también la carga aplicada, ¿no? Entonces, si analizamos la placa de en medio, nos quedaría que la carga aplicada es 5000 y vamos a tener dos superficies de falla por 2 pernos cada una, multiplicadas por el área, que sigue siendo pi por diámetro al cuadrado, que es 1.27 sobre 4. ¿Y esto cuánto nos da? Pues nos tiene que dar lo mismo, 246.69. ¿Por qué? Pues porque tenemos el doble de carga, pero también tenemos el doble de superficie para distribuir la carga aplicada, ¿sale? Entonces aquí no hay pierde, los dos resultados nos tienen que dar lo mismo. Y finalmente vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento. Recuerden que este esfuerzo pertenece o se clasifica como un esfuerzo normal, entonces el área que vamos a estar analizando tiene que ser perpendicular a la carga aplicada. Pasa lo mismo que en el primer ejercicio o que en el inciso A de este ejercicio. Pues vamos a realizar un corte exactamente en este punto, ¿sale? Y lo que vamos a estar analizando es la sección transversal de las placas, en donde aquí tenemos el ancho de placa y aquí tendríamos el espesor de la placa. Solamente hay que definir pues nuestra área. Tenemos que analizar nuevamente las dos placas porque tienen dos espesores diferentes y nos queda que el esfuerzo es igual a carga sobre área. Entonces, en la placa superior tenemos 2500 kilogramos y esto lo vamos a dividir entre el área proyectada de los pernos, que viene a ser esta de acá. Entonces, esa área proyectada pues sería el diámetro del perno, 1.27, por el espesor de la placa, que son 0.63. Y esto lo tenemos que multiplicar por 2 porque tenemos dos pernos. ¿Y qué nos queda? Que el esfuerzo es igual a 1562.3 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y el esfuerzo en la placa intermedia, pues nos quedaría que la carga aplicada son 5000 kilogramos entre el diámetro del perno sigue siendo 27, solo que ahora el espesor es 1.9 y también lo vamos a multiplicar por 2. Y este esfuerzo nos da 1036.05 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a elegir el esfuerzo crítico o el esfuerzo mayor porque, bueno, pues es en donde puede llegar a fallar nuestro elemento. Entonces aquí el aplastamiento se puede presentar en estos tornillos de acá. No recuerdo si les dije cómo era el aplastamiento aquí, cómo se genera el aplastamiento en una conexión, porque, bueno, a lo mejor en otro elemento es más sencillo imaginárnoslo porque sabemos que tenemos superficie de contacto, ¿no? Entonces, pues aquí puede ocurrir el aplastamiento. O sea que pues esto sea tan pesado que llegue a romper aquí, ¿no? Y en el perno, ¿cómo sería el aplastamiento? Pues lo que puede suceder es que pues se hagan más grandes los orificios. De esa manera se podría representar el aplastamiento. ¿Y cómo se representarían las otras fallas? Pues por cortante. Creo que estas son muchísimo más sencillas de imaginártelas, ¿no? Pues obviamente si falla por cortante, lo que pasa es que pues esto se va a separar en esta dirección. Aquí no se va a romper la placa, lo que se va a romper es el perno. Y en la
En la de esfuerzo normal, pues sí lo que se rompe es la placa, ¿no? O sea, se rompería de esta manera. Y aquí nos quedaría otro pedacito, así. Bueno, entonces esos son los esfuerzos que estamos revisando en estas conexiones. Espero que haya quedado claro y bueno, estén pendientes para más videos. Si no quedó muy claro, chicos, pues ya saben que me mandan mensajito. Nos vemos.